Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a leer la escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le pido que leamos juntos. Leamos juntos. Dice la Biblia, capítulo 2. Vamos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Después, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Oiga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, vamos a leer de nuevo porque más que yo hable aquí es que lo que la Biblia dice. A veces hablamos más nosotros que la Biblia. Le voy a pedir que leamos de nuevo, porque cuesta a veces concentrarse. Vamos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Wow. Hermanos, estamos leyendo la palabra. Ponga atención a lo que estamos leyendo. Si usted lee todo esto, el capítulo anterior, Cristo, poder y sabiduría de Dios, y después usted sigue leyendo la revelación por el Espíritu de Dios. Uno, hermano, aunque estemos en el siglo XXI, aunque esté la ciencia y la sabiduría y las cosas humanas y las teologías y todos los institutos y escuelas teológicas que hayan, lo que no había tanto en ese tiempo, a lo mejor sí puede que lo hayan habido, ¿verdad?
Pero aquí yo veo la simpleza de un hombre que sí era sabio, que sí tenía conocimiento, que sí entendía muchas cosas, pero él se hizo como que no sabía nada. A ver, ¿sale acá? Y por supuesto que este hombre siguió a Jesucristo, o sea, aprendió de Jesucristo, porque Jesucristo, siendo el maestro de los maestros, no usó muchas palabras persuasivas, de humana sabiduría, muy floreada, pues muy simple. ¿Qué es lo que había así en Cristo? Poder de Dios. ¿Qué es lo que había en el apóstol Pablo? Poder de Dios. ¿Qué había en el apóstol Pedro? Poder de Dios. ¿Amén? Y no hay poder de Dios, hermano, como dice al apóstol, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Nos está diciendo que no se debe aprender, pero cuando la sabiduría humana pasa a ser más importante que el poder de Dios, no estamos de acuerdo a la Escritura. Que el Señor les bendiga. Anteriormente dice el apóstol, versículo 26 del capítulo 1, les dice a esta iglesia, a estos hermanos, dice, pues miren, hermanos, vuestra vocación. Les dice, que no soy muchos sabios, según la carne. Estaba hablando con gente muy simple, hermano. Ustedes no son sabios, muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué triste ver mucha gente jactanciosa hoy día, hermano. Dios me libre a mí, hermano, para no ser un predicador jactancioso. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Están acá? Entonces después Pablo, el apóstol, ahora, ¿qué viene esto? Porque uno lo que más tiene que pedir al Señor para subir acá, Señor, ¿qué le voy a hablar o qué le vamos a hablar a la iglesia? No preparar yo un sermón bonito, como yo quiera. No, se trata de orar, pedir, Espíritu Santo, háblenos, como nos ha venido hablando este tiempo. Y ahí dice el apóstol, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, para hablarle de Dios, para hablarle de Jesucristo, no fui con excelencia de palabras. Porque a lo mejor él podía tener
un vocabulario bien avanzado. Pero no fue así. No fue con excelencia de palabra o de sabiduría. Él dice, y él pensó, dice, yo me propuse, mire, estimado, cuando uno vaya a enseñar a alguien, con un grupo que sea de niños, de jóvenes, de iglesia, de mujeres, de estudio, clases, no me propuse no saber entre ustedes, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino lo único que quise hablarle a ustedes es de Jesucristo y este crucificado. Amén. Ese es el Evangelio, esa es la gente que tiene que decir quién es Jesucristo, cuál fue el papel de Jesucristo, qué rol Jesucristo ha cumplido, todo lo que Cristo hizo por nosotros y que resucitó, ¿verdad? Jesucristo, su vida, sus enseñanzas, su doctrina, y les habló, Cristo murió por ustedes, Cristo murió por mí, Cristo murió para salvarnos. Por supuesto, quizás muchas otras cosas, pero lo central era eso. Y estuve entre ustedes, dice, yo fui entre ustedes, con debilidad. Fui ante ustedes con mucho temor. Fui ante ustedes como tembloroso, o sea, no fui allá que aquí llegó Pablo, el apóstol. No fui a ustedes aparentando cosas. Fui a ustedes con debilidad. Fui a ustedes con mucho temor. Fui a ustedes con mucho temblor. Todo eso, hermano, radica en un espíritu humilde de una persona. Tampoco, y ni mi palabra, ni mi predicación, fíjese, su palabra y su predicación no fue con palabras persuasivas, persuadir, insistir, quizás de humana sabiduría. Porque hoy día se está dando mucho, hermano, y uno escucha mucho y recibe mucho por diferentes maneras, gente muy persuasiva, pero hay mucha sabiduría más humana que espiritual, más humana que venga de parte de Dios, el conocimiento, la sabiduría, la revelación. Pablo a mí me llama la atención porque no estuvo con los discípulos, pero Cristo le reveló a él directamente el Evangelio. Y él dice, yo fui y no aprendí mucho, no desconociendo a los apóstoles, sino no fue mucho lo que aprendí de aquellos. Yo aprendí directamente de Cristo. Pero no fue una falta de respeto con los demás apóstoles. Entonces usted, mujer de Dios, hombre de Dios, si quiere saber más de Dios, si quiere saber más de la palabra de Dios, si quiere más revelación de Dios, sea humilde, clame, lea, ore. Y reciba también enseñanzas que son en el poder de Dios, con el Espíritu de Dios. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración. Ahí está el tema. Porque a veces queremos demostrar lo que sabemos, y las palabras nuestras es porque yo sé, es porque yo leo, porque yo estudio, porque yo la rebusco. ¿Está bien? Pero se nota el predicador que habla o la persona que habla en el poder de Dios o solamente quiere demostrar su sabiduría. Que el Señor le bendiga.
Ayúdeme el Señor y ayude a ustedes los que están pretendiendo seguir creciendo y seguir siendo predicadores el día de mañana y seguir siendo hombres que ayudan en la obra de Dios. Procuren en lo posible orar, ayunar, leer y que sus palabras sean en el poder de Dios. Si voy a salir a la calle, en el poder de Dios. Que el Señor les bendiga. Si voy a tomar una clase, en el poder de Dios. Con conocimiento de Dios, por supuesto. Con lectura de la palabra. ¿Por qué Pablo estaba viendo? Porque a lo mejor esta iglesia ya había tenido algunos temitas por ahí de división. Y qué triste eso cuando se empieza a dividir, porque aquí aparecieron personas, influyeron y empezaron a decir, mira, ¿sabe qué? Apolo sí que es predicador, Pablo sí que es predicador, Cefas sí es predicador. Este sí que es el referente que podemos seguir. Aquí no hay ningún referente, hermano, aquí en la iglesia. La referente es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Sí, porque eso empezó a darse aquí. Después empezaron a decir, hey, yo sigo a Apolo, yo sigo a Cefas, yo sigo a Cristo. Y Pablo le dijo, ¿fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Apolo? ¿Cefas? Entonces, esas cositas se empiezan a dar de poquito, hermano. Uno no se va dando cuenta y de repente hasta en cualquier lugar se puede dar. No es que esté el hermano el que tiene que estar aquí al frente. No, es que esté otro el que tiene que estar aquí. No, este yo creo que debería estar allá. Este debería ser el ayudante. Este debería... Y la gente empieza a inclinarse a ciertas personas y a otros empieza a despreciarlos, a hacerles el vacío. Espero en el Señor que nunca ocurra aquí en este lugar, hermano. En nuestra misión, en nuestra corporación, en nuestra... ¿Verdad? En ninguna iglesia debería suceder eso, hermano. Que el Señor les bendiga. Somos de Cristo y el que murió por nosotros es Cristo. Por eso Pablo, bien clarito el hombre le dijo. Así que quiero que ustedes, les dijo, no se fundamenten en sabiduría de hombres, sino que ustedes se fundamenten en el poder de Dios. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo lo entiende usted? ¿El Señor los bendiga? En el poder de Dios, en la omnisciencia de Dios, en la omnipotencia de Dios, la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios. Más que la sabiduría humana. Eso es todo lo de hoy día. A ver si le puedo leer acá. La predicación de Pablo no constaba de la más novedosa sabiduría humana, ni en el mundo ni en la iglesia. Se concentró más bien en la verdad central del Evangelio. ¿Cuál es la verdad central del Evangelio? La redención por medio de Cristo. Se centró en el poder del Espíritu Santo. Estaba muy consciente de sus limitaciones humanas. Estaba muy consciente de su insuficiencia personal y del temor y temblor que sentía por dentro. Porque ha sido un hombre de Dios que tiembla, que tiene temor de Dios en su corazón. Pero no ser cobarde, pues, hermano. No por eso vamos a ser cobardes. Por consiguiente, Pablo no dependía de sí mismo, sino de su mensaje y del Espíritu. Entonces,
Esto dio por resultado una mayor demostración de la obra y del poder del Espíritu. Otra cosa que yo quiero leerles, porque esto lo encuentro interesante, como demostración del poder del Espíritu Santo, la predicación de Pablo incluía, ¿qué incluía eso? La predicación, el poder de Dios. Incluía la obra del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence de culpa a las personas en cuanto a pecado, en cuanto a justicia y en cuanto a juicio. Y da testimonio del poder salvador de Cristo resucitado. ¿Qué más? El poder para transformar la vida. El poder para efectuar la santidad en el creyente. El poder de Dios que se manifiesta mediante señales y milagros. Fíjese qué importante estas cosas. Entonces, cuando hay un evangelio una enseñanza que no causa arrepentimiento, no causa cambio, no causa presencia de Dios, no causa que haya prodigio, milagro de Dios, sino que es pura conocimiento, hermano, estamos fuera del evangelio de Cristo, el evangelio de poder. Por eso a mí me preocupa, hermano, y a los predicadores igual tienen que preocuparles. Está haciendo efecto la predicación, tuve una enseñanza que el Espíritu Santo me reveló, la entregó y veo que esa predicación está haciendo efecto. Hay cambio en la enseñanza que estoy entregando. Y no hay cambio, no hay reacción, no hay, hermano, poder de Dios allí, no hay, hermano, milagros, prodigios. En las personas, quiere decir que el evangelio es pura palabra. Y no hay poder de Dios allí. Entonces, aquí tiene que haber, y en ustedes, en los jóvenes, en los adultos, en los matrimonios, tiene que haber cambios sustanciales como cristianos, ¿verdad? Porque el evangelio, el poder de Dios, causa eso en las personas. Lo que estamos diciendo aquí. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué acabo de decir? Pablo está demostrando la obra del Espíritu Santo, el cual convence de culpa. El poder para transformar la vida. El poder para efectuar la santidad en el creyente. El poder de Dios que manifiesta mediante señales y milagros. De eso está hablando Pablo acá, donde dice que vuestra fe no sea fundamentada o fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el poder de Dios es lo que le acabo de decir. Es lo que le acabo de señalar. El poder de Dios, el Espíritu Santo, convence. ¿Ah? Convence finalmente. Sí, me convence el Espíritu Santo. Aunque yo tenga ideas diferentes, una teoría, una enseñanza, pero cuando me habla el Espíritu Santo, sí, me convence. Tiene razón. Porque hoy día las posiciones de muchos, cuesta, hermano, romper esas barreras, porque hoy día hay muchas posiciones doctrinales, hermano, que están, Dios les bendiga, que van lejos de la palabra de Dios, lejos de la Escritura. Y no hay cómo convencerlos a veces. Pero el poder de Dios convence. Amén. De mi error. Si yo mismo estoy errado, yo no me siento que soy una persona que todo lo sé, que yo tengo toda la razón en todo. Puede que haya estado y sigo equivocado. Yo quiero que el Espíritu Santo me diga, me hable y me convenza. Estoy mal en algo que no estoy coincidiendo o no estoy entendiendo o porque me enseñaron, porque aprendí así. A lo mejor hay enseñanzas que recibimos, estaban fuera de la palabra, pero la recibimos, la creímos. Y la hacemos como que son irrefutables.
No, hermano, los hombres, todos nos equivocamos. Que el Señor les bendiga. Entonces, el poder de Dios consiste en eso. En convencer, en efectuar santidad en el creyente. Imagínense una predicación o una enseñanza y la persona no logra santidad, no logra separarse, no logra apartarse, lleva una vida de acuerdo al mundo, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a las modas, de acuerdo a las cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué evangelio estamos hablando si no convence o no logra llevar a la persona a la santidad, a la consagración? ¿Qué evangelio es ese que no cambia? El poder de Dios que manifiesta mediante señales y milagros. Si no hay señales, no hay milagros, oramos, ungimos, reprendemos, no pasa nada. ¿Qué evangelio es ese? En otros pasajes del Nuevo Testamento se da a entender que la predicación del evangelio iba acompañada de un poder especial del Espíritu Santo. Cada ministro del evangelio debe pedirle a Dios que mediante su ministerio se salven las personas. Delante de nuestro ministerio se salven las personas. Sean llenos del Espíritu Santo los recién convertidos. Sean expulsados los espíritus inmundos. Sean sanados los enfermos. Aprendan los discípulos a obedecer las normas y las enseñanzas justas de Cristo. Amén. Entonces Pablo dice, y estuve entre ustedes con debilidad, estuve con mucho temor, nunca se sintió mayor, superior, con temblor, con temor, con respeto. No fui con palabras ni predicaciones, fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fue con demostración del Espíritu, fue con demostración del poder, para que vuestra fe no se fundamente en la sabiduría de los hombres, sino que vuestra fe se fundamente en el poder de Dios. Amén. Sí, Señor, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Su fe tiene que estar fundada en el poder de Dios, más que en la sabiduría, más que en el conocimiento, que no deja de ser malo. Pero el Evangelio, como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Amén.